Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy martes 9 de julio del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Ok, vamos con la primera noticia. Hoy hay varias noticias que hay que analizar a profundidad, así que esta de aquí es la primera. Recordarán ustedes que días atrás el primer ministro Gustavo Adrianzen dijo que el gobierno iba a buscar sacar un comunicado conjunto con el Congreso y el Poder Judicial, mostrando su rechazo a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de imponer medidas provisionales contra el Perú por, lo que en ese momento era un proyecto de ley en trámite, que desconocía la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad cometidos antes del año 2002 y que ya se aprobó. Yo les comenté en ese momento que veía como bastante probable que el Congreso accediera a hacer algo así, porque en este tema Congreso y Gobierno juegan pues en pared. Pero se me hacía más difícil imaginar que el Poder Judicial decidiese sumarse. Y en efecto, lo que acaba de ocurrir es que la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, han escrito una carta conjunta dirigida a la presidenta de la Corte Interamericana, Nancy Hernández, en la que, entre comillas, deploran que dicho tribunal internacional haya decidido inmiscuirse en la aprobación de un proyecto de ley. Cuestionan que no se respete la separación de poderes y que no se reconozca que el Perú tiene sus propios mecanismos de control de la constitucionalidad de las normas, como dando a entender pues, que la Corte estaba ninguneando aquí el rol del Tribunal Constitucional. Y afirman, y quizá esto es lo más llamativo, que la Corte Interamericana quiere, abro comillas, constituirse al interior de nuestro Estado en un suprapoder con capacidad de dirigir y ordenar la manera en que sus órganos legítimos deben operar, cierro comillas. Otra cosa que le ha resultado llamativa a varias personas que han comentado esta carta en las redes sociales es que Boluarte y Soto hayan aprovechado para cuestionar que la Corte Interamericana utilice el término, entre comillas, conflicto armado interno para referirse a la época del terrorismo. Ok, ya les he comentado extensamente sobre el tema de fondo que está aquí en discusión y por qué los abogados internacionalistas piensan que la Corte Interamericana sí puede hacer algo como lo que ha hecho, porque el Estado peruano es unitario y responde como tal por los tratados que soberanamente hubiera firmado, porque la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad es considerada ius cogens, es decir, un tipo de norma de validez universal que no puede ser desconocida por Estado alguno, etc. También les expliqué por qué, aunque para los abogados internacionalistas es muy obvio que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad es una norma de validez universal, más bien, para algunos abogados de otras especialidades esto no tiene sentido porque la prescripción debería ser una regla general del derecho, al igual que la irretroactividad. En fin, distinto a lo que van a ver quizá a unas opiniones en las redes sociales, yo no les voy a decir que esta es una discusión blanco o negro. Hay argumentos legales de ambos lados, pero yo personalmente me inclino en favor de la posición de que el Estado peruano tiene que respetar los tratados que ha firmado. Algunos de ustedes me han comentado que el Perú firmó el Tratado de Imprescriptibilidad de Delitos de Lesa Humanidad con una reserva justamente sobre el tema de su entrada en vigencia, pero esa reserva fue y es nula en virtud del derecho internacional, como ha reconocido nuestro propio Tribunal Constitucional, porque va en contra de la esencia misma del tratado, y eso no se puede hacer en una reserva. En fin, esa es la discusión académica, pero me quiero referir aquí a la comunicación política que está detrás de esto que hemos visto en la carta ayer, lo que se aprecia, digamos, en la tonalidad de esta carta que le han enviado Boluarte y Soto a la Corte Interamericana y que en efecto parece haber sido redactada por el premier Adrianzen, porque ese es el tono de, entre comillas, absoluta indignación con el que él se ha referido a este tema cuando lo ha tocado en público. Fíjense, esta carta pudo haber dicho algo así como lo siguiente: señores de la Corte Interamericana, acusamos recibo de la decisión que han tomado ordenando medidas provisionales para evitar la aprobación de este proyecto de ley, pero respetuosamente les decimos que eso es algo que no podemos hacer porque debido a nuestras obligaciones con nuestro Estado de Derecho, debemos respetar que el proyecto de ley siga su trámite y que las instancias correspondientes se pronuncien sobre su constitucionalidad en el proceso mismo de aprobación de la ley o después, según corresponda. Esa hubiese sido una forma, digamos, respetuosa de discrepar
con la Corte Interamericana, pero la tonalidad de la carta que efectivamente se envió no es respetuosa, sino es furibunda. Si bien reitera la, entre comillas, firme adhesión del Perú al sistema interamericano de derechos humanos, en la práctica está articulando argumentos para desconocer la legitimidad de este último. El comentario sobre el conflicto armado interno busca dejar sentada la posición de que el gobierno y el Congreso peruanos piensan que la Corte está ideologizada en favor de posiciones que minimizan la gravedad del terrorismo. Esto no es estrictamente así porque los términos conflicto armado interno y terrorismo no son excluyentes, como se ha explicado hasta el cansancio, pero mucha gente en el Perú tiene esa posición de que la Corte Interamericana está sesgada políticamente hacia la izquierda. Y por ello, esta mención en particular en la carta tiene un propósito más orientado a la política interna. Busca inflamar a quienes en el Perú desean que nuestro país se salga de la competencia de la Corte Interamericana. Esto es algo que ya sabemos que quiere mucha gente en las bancadas que hoy están representadas en el Congreso, pero que Boluarte se haya sumado a decirlo, revela que ella también quiere rechazar ahora de manera más pública la competencia de la Corte, porque ella también está expuesta a sus decisiones por las violaciones de derechos humanos cometidas en su gobierno. Luego, esta mención de que la Corte Interamericana se quiere, entre comillas, constituir en un suprapoder al interior de nuestro Estado, también funciona como un argumento para justificar el deseo de quienes quieren sacar al Perú del sistema interamericano de derechos humanos. Por lo que veo, hay quienes están calificando esta carta en las redes sociales como una, entre comillas, salvajada, o la están comparando con la renuncia por fax de Alberto Fujimori, etc. Hay mucha grandilocuencia, creo, en estas opiniones, pero lo que sí diría a título personal es que esta carta parece ser un escalón que deliberadamente se está pisando para hacerle el juego a quienes quieren sacar al Perú de la Corte Interamericana. Y eso sí me preocupa porque el Perú está constitucionalmente obligado a tener una instancia supranacional de derechos humanos como parte de su sistema de justicia. Repito, obligado, salvo que se quiera desconocer digamos, ya no solo los tratados firmados, sino la propia Constitución para garantizar la impunidad a quienes hubieran cometido violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Muy bien, segunda noticia. La presidenta Dina Boluarte apareció ayer en una rueda de prensa en Palacio de Gobierno luego de más de 90 días sin declarar ni atender a los medios de comunicación. Compareció junto con los ministros de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, el de Economía y Finanzas, José Arista, la de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar, el de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, y el de Salud, César Vázquez. En un primer momento, la presidenta ofreció un breve balance de su viaje a China, al que calificó como una experiencia muy productiva que permitió fortalecer las relaciones bilaterales. Sobre el tema de la Corte Interamericana que les acabo de mencionar, dijo que todavía no habían recibido en Palacio de Gobierno el proyecto de ley aprobado por el Congreso para evaluar pues si lo observan o no, lo cual el periodista del Comercio Martín Hidalgo mostró que era falso, difundiendo el cargo de recepción del citado proyecto de ley con el sello de Palacio de Gobierno. Dina Boluarte va a decir que no sabía que ya se había recibido. En fin, luego la presidenta hizo alusión a los más de 3 meses que lleva sin responderle a los medios, diciendo: no nos hemos comunicado, pero sí con el pueblo a través del trabajo que hacemos día a día. Cuando se abrió la rueda de prensa a las preguntas de los periodistas presentes, en su tónica habitual, Boluarte se negó a contestar las interrogantes de la prensa. Por ejemplo, cuando le consultaron por su ausencia del cargo por una presunta cirugía estética, Boluarte dijo: ya quisiera desaparecerme un solo minuto y separarme de mi trabajo como presidenta. Y a continuación rechazó la pregunta misma, diciendo que interrogantes así, y esta es una cita textual, no ayudan y no generan interés en la población. Al ser preguntada por las investigaciones respecto del llamado caso Rolex, Boluarte nuevamente evitó responder, envió un saludo a su huayqui, el gobernador Wilfredo Oscorima, dijo textualmente que todo eso está en la fiscalía y se comprometió a acudir a las citas fiscales por esa y, en sus palabras, todas las carpetas que me abren. Como hemos dicho una y otra vez, la evasión de Dina Boluarte de su responsabilidad de rendir cuentas ante la opinión pública es muy desfachatada y es increíble, si me permiten opinar aquí, que sus ministros sigan haciendo pues las veces de escuderos, justificando esa negativa a responder a los medios en lugar de estar exigiéndole que cumpla pues con su deber democrático de hacerlo. Tercera noticia, el procurador del Congreso, Manuel Peña Tavera, que es quien ejerce la defensa legal de dicho poder del Estado, le ha pedido al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre el fallo emitido por el Poder Judicial, más específicamente por la primera sala
Constitucional de Lima, que dispuso la reposición de Inés Tello y Aldo Vázquez como integrantes de la Junta Nacional de Justicia. El Congreso evidentemente está fastidiado por dicha sentencia, que revierte la decisión que había adoptado de inhabilitar a Tello y a Vázquez. Peña Tavera ha hecho este pedido en el marco del proceso por conflicto de competencias que inició el Congreso contra el Poder Judicial ante el Tribunal Constitucional. Según el Congreso, el Poder Judicial no está respetando su competencia de sancionar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que considera que puede ejercerse sobre la base de criterios exclusivamente políticos. Como sabemos, el TC ha programado tener una audiencia sobre este caso el próximo 10 de julio, pero hay una discusión puntual que se ha generado sobre esto último y que es lo que motiva la premura del TC de pronunciarse al respecto. Recientemente, la Junta Nacional de Justicia decidió no ratificar al entonces jefe de la OMPE, Piero Corvetto, en el cargo, en un momento en el que Tello y Vázquez estaban inhabilitados, y bastó un voto en contra, el de Marco Tulio Falconi, para que esa ratificación no se diera. Sin embargo, Corvetto presentó un recurso de reconsideración, y este recurso se va a resolver ahora que Tello y Vázquez han sido repuestos, de manera que la decisión del Poder Judicial o la del TC, si resuelve en favor de la posición del Congreso, van a ser determinantes para definir si se confirma o no la permanencia de Corvetto en la OMPE, si es que él va a poder quedarse en ese cargo o no. Es muy claro cómo personas que se aproximan a este tema desde posiciones políticas distintas lo pueden ver de manera tan diferente. Un sector de la opinión pública cree que Corvetto ha sido responsable en alguna medida de un fraude electoral cometido en los comicios del 2021 que habría favorecido a Pedro Castillo. Su posición es que Corvetto es un funcionario cuestionable que no debe continuar en el cargo y por eso estuvo bien que no fuera ratificado por la Junta Nacional de Justicia y que la inhabilitación de Inés Tello y de Aldo Vázquez por el Congreso ayudó a que eso no se diera, pues en buena hora. Desde el otro lado de la opinión pública se dice que el fraudismo que surgió luego de la elección del 2021 no tiene base porque no existe evidencia concluyente que permita acreditar que en esa elección hubo fraude, que Corvetto es más bien un funcionario competente que pudo gestionar adecuadamente las elecciones que le tocó organizar, inclusive una en plena pandemia, y que aun cuando mucha gente genuina pero equivocadamente se ha convencido de que participó en un presunto fraude, en realidad lo que está detrás de las críticas a su trabajo es el interés de un grupo de partidos políticos de poder crear una retórica que justifique su salida para que ellos puedan designar a un reemplazo que sí opere en favor de sus intereses. Si estas son las dos posiciones que están de alguna manera a los extremos, ¿cómo sopesamos cuál es la correcta? Pues viendo la evidencia. ¿Hay evidencia de que Corvetto ejerció competentemente su cargo? Yo diría que sí, viendo en retrospectiva cómo estuvieron organizados los procesos electorales que le tocó gestionar. ¿Hay evidencia de que participó en un fraude? Hay muchas imputaciones, pero no he visto evidencia concreta en ese sentido. Yo sigo viendo comentarios en el sentido de que esa evidencia fue ocultada o algo por el estilo, pero eso parece un intento de no permitir que la teoría conspirativa se caiga. Yo no creo que Corvetto deba terminar su paso por la OMPE con una imputación de haber cometido un fraude que no se sostiene en evidencia. Eso sería profundamente injusto para una persona que se ha especializado además en temas electorales, porque es como destruirle la carrera sobre la base de imputaciones que no están probadas en evidencia. Ahora bien, ¿debe él regresar al cargo? Esa es una decisión un poco más compleja. Si ocurriese, alimentaría la versión de que los miembros de la Junta Nacional de Justicia y el Poder Judicial actúan en pared, entre comillas, manipulando procesos para tirarse abajo las decisiones que toma el Congreso en ejercicio de sus competencias. Para quienes ven a Corvetto como alguien libre de todo cuestionamiento, pensarán que lo justo es que se acepte su recurso de reconsideración y se le reinstaure en el cargo. Pero eso sería como decir que la decisión primigenia de la Junta sobre su caso fue inválida por razones no legales, sino políticas, porque Inés Tello y Aldo Vázquez debieron haber estado ahí para votar y no estuvieron. Eso es más complejo, porque mal que bien hubo una decisión que se tomó cumpliendo las formalidades del caso. Esta parte me parece es más difícil de dilucidar, pero si Corvetto fuera a ser reemplazado, quien sea que venga debería tener las credenciales que él sí tiene y estar libre de cualquier vinculación con algún partido, que es lo que el Congreso no aseguró, por ejemplo, cuando eligió a Josué Gutiérrez como defensor del pueblo. Cuarta noticia, veo que el congresista Eduard Málaga
quien entró al Parlamento como candidato del Partido Morado, de cuya bancada luego se desvinculó, se acaba de afiliar al partido Avanza País. Esto es parte de una serie de movidas que estamos viendo en estos últimos días, porque todos los que quieran postular a las elecciones del 2026 tienen que inscribirse ahorita en un partido político, tienen que hacerlo antes del 12 de julio que se vence el plazo. También se conoció días atrás que el ex congresista Fernán Altuve se afilió igualmente a Avanza País, con el que buscaría postular al Senado. El propio Altuve dijo en Canal N que el periodista Philip Butters podría estar en la plancha presidencial de Avanza País. Ya se ha difundido una foto de ellos dos con el presidente del partido. Es curioso ver cómo se dan estos cambios, porque Avanza País fue un partido que convocó a políticos de corte liberal cuando el candidato presidencial fue Hernando de Soto en la campaña anterior, como Adriana Tudela o Alejandro Cabero, pero con el ingreso de Fernán Altuve o eventualmente de Philip Butters, estaría virando hacia políticos más de corte conservador. En fin, luego de este viernes vamos a tener mucho más clara la situación, porque sabremos pues quiénes se han afiliado y quiénes no. Quinta noticia, solo para terminar muy rápido, hice un comentario en mis redes sociales sobre una reciente declaración oficial del presidente salvadoreño Nayib Bukele, en la que amenazaba a los empresarios del rubro alimentario en su país con meterlos presos si no bajaban los precios de los alimentos de un día para otro, porque según él estaban, entre comillas, especulando y ese era un delito. Les dijo Bukele que los tenía fichados y que ellos ya sabían, entre comillas, los delitos que han cometido. Más allá de si uno piensa que la especulación deba ser o no un delito tipificado, una posición liberal diría, por ejemplo, que no, es bien interesante analizar con qué facilidad un líder populista y autoritario de derecha, como se percibe a Bukele, puede volverse contra los empresarios de su país si le conviene políticamente. Y atacar a los empresarios del rubro alimentario por el precio de los alimentos siempre va a convenir a un líder populista, como atacar a los banqueros por el precio de los créditos o a las estaciones de servicio por el precio de la gasolina, etc. El problema con los líderes populistas autoritarios, inclusive si se perciben como, entre comillas, de derecha, es que uno nunca puede estar seguro de que los siguientes derechos en ser conculcados no vayan a ser los tuyos. En muchos países latinoamericanos, el Perú entre ellos, hay una cierta añoranza en un espacio del sector empresarial por líderes autoritarios de derecha, pero eso se basa en la idea de que los líderes autoritarios de derecha no van a ser, por definición, antiempresa, y no hay ninguna base para sostener tal cosa como si fuera una certeza. Apenas le convenga políticamente a un populista de derecha salir a criticar a los empresarios, lo va a hacer. Bukele es, por supuesto, un gobernante que ha cometido violaciones sistemáticas contra los derechos humanos y ha atentado contra la democracia en su país, pero quienes están dispuestos a mirar hacia el otro lado respecto de estas cosas, porque sienten que es bueno para el sector empresarial tener como gobernante a un populista autoritario de derecha, pues deben tener conciencia de que esto último no es una seguridad. Lo único que protege los derechos de todos, inclusive los derechos de los empresarios, es un régimen democrático con un firme Estado de Derecho que no sea pues manipulable por un líder autócrata en un determinado momento. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Mom Group, y ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.